¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial y grato saludo. A partir de este momento, en este escenario, Jorge y Cassandra, ya vamos a emitir esta noticia que viene circulando en los diferentes medios de comunicación, en los nacionales como RTBC, Señal Colombia y los medios alternativos. Bueno, se dice lo siguiente: en las horas que ya han transcurrido, a través de una entrevista oficial emitida en Señal Investigativa a través del director de la revista Raya con el ministro de Defensa Iván Velázquez, se presenta la noticia sobre lo siguiente: se han vinculado al menos 9 oficiales, 5 de ellos coroneles de la Policía Nacional. Algunos han logrado ascender en la institución y otros ya están en uso de buen retiro. Ellos fueron vinculados por el delito de peculado por apropiación. ¿Qué significa esto? En el año 2019 se cuenta que un gran número de armamento, más exactamente cartuchos y granadas, 1 kilómetro de hilo para detonar y todo esto, desapareció. Y posteriormente, con las diferentes incautaciones y tantas personas que han sido capturadas, muchos de estos que son cabecillas del Clan del Golfo, otros abatidos, en fin, se encontraron con que parte de estas municiones aparecieron en las manos del Clan del Golfo. A raíz de esto se levantó una investigación, la cual en la revista Raya, a través de un comunicado con un texto periodístico, comenta cómo están las cosas, y también Infobae emitió su respectivo informe periodístico sobre el detalle. Es lo que vamos a conocer en esta noticia. Bien, entonces esto pasó hace 18 horas. También dice así: a quienes han incurrido en estas prácticas es apelar a sus conciencias el daño que hacen a sus propios compañeros, el daño que hacen a la institución a la que pertenecen, dice el ministro de Defensa. Aquí otro punto, dice: en el caso de Tolemaida se encontró que, confrontando con los registros que el sistema SAP tenía, la munición que físicamente se contó, aparecen unos faltantes, dice el ministro de Defensa. Eso es algo importante que lo enuncia revista Raya. También se dice que hay prácticas que pueden ser utilizadas para apropiarse y para sustraer munición, dice el ministro de Defensa. Otro punto: lo fundamental acá es la rigurosidad de los controles, dice el ministro de Defensa. O sea, lo que van a empezar a colocar acá y a darse en cuenta, a ver qué más de todo esto está pasando, porque prácticamente todo esto sucedió en el gobierno de Iván Duque Márquez. Otro punto: tiene que recibir las acciones penales que correspondan. Y aquí es una decisión que está en manos de la justicia, de la Fiscalía General, de los jueces, dice el ministro de Defensa. De hecho, ya se conoce que hay 5 coroneles y hay oficiales. Aún no se han dado los nombres de ellos ante los medios de comunicación, pero en las próximas horas, en la manera como se vaya adelantando la investigación, inmediatamente se irá dando a conocer toda esta información. También se dice: hemos encontrado en faltantes en las revistas que se han hecho en unidades militares, dice el ministro de Defensa. Otro punto: el caso de Zeus, el ex militar que fue capturado con casi 17.000 cartuchos, al incautársele esos cartuchos se hizo una verificación y se encontró que provenía de unidades militares, dice el ministro. Otra: significa que al ser sustraídas de allá fueron vendidas, entregadas,
llegaron finalmente a una organización criminal, dice el ministro de Defensa. ¿Cuál es esa organización criminal? El Clan del Golfo. Otro, las investigaciones continúan desde la acción administrativa interna de las fuerzas militares. Se han tomado algunas acciones de separación de miembros, dice el ministro de Defensa. Separación de miembros, es decir, por las presentes acciones que han pasado, se apartan de sus cargos respectivamente y pasan a la justicia. Otro, se encontró que dos, por lo menos, de las granadas hacían parte de un lote de la Escuela de Lanceros. Esto dio lugar a que se empezara por la inspección del ejército, dice el ministro de Defensa. Todo esto sucedió en el batallón de Urabá. Otro punto importante dice, a esta hora, señal investigativa, habla en exclusiva el ministro de Defensa, Iván Velázquez, sobre el grave expediente que evidencia la pérdida de más de 500.000 de cartuchos de la policía de Urabá durante gobierno Duque. Punto aparte. Bueno, ahora bien, tomando en cuenta esto, vamos a mirar acá rápidamente la nota periodística de Infobae emitida el día de hoy, 24 de junio del 2024, titulada "Más de 500.000 de municiones perdidas de la fuerza pública habrían terminado en manos del Clan del Golfo". ¿Qué fue lo que pasó? El ministro de Defensa adelanta modificaciones al registro y control de armas y municiones para evitar fallas en el registro. La pérdida de municiones y armas de unidades militares parece tener una amplia tradición en la fuerza pública. Según un expediente conocido que detalla la pérdida de 633.967 municiones en el año 2019 en la policía de Urabá, que podría haber terminado en manos del Clan del Golfo. En la policía de Urabá. O sea, allí podemos conocer que pueden haber altos mandos, tal vez coroneles y oficiales que son corruptos. O sea, otros zapateiros, digámoslo así. Las autoridades adelantan una investigación sobre ese arsenal de guerra en el que se ha identificado la desaparición de los cartuchos para pistolas 9 milímetros y de 7.62 milímetros para ametralladoras, de 38 milímetros para revólver, 1 kilómetro de cordón detonante, granadas de mano, entre otras, según un expediente que reveló revista Raya y Señal Colombia. En medio de las pesquisas de la Policía Nacional se cuenta con un informe técnico en el que se daría cuenta que al menos parte de esa munición desaparecida terminó en manos del Clan del Golfo. Debido a que durante combates con miembros de esa organización delincuencial se identificaron elementos de fabricación de la industria militar del Estado colombiano, Indumil. Durante un operativo de la operación Agamenón que se desplegó en contra de esa organización, se encontraron 10.000 cartuchos de Indumil, de acuerdo con los medios citados. Además, 3 años antes, en el 2016, gobierno de Juan Manuel Santos, cuando fue abatido en Necoclí Víctor Manuel Peña Durán, se encontraron más de 8.500 cartuchos de la misma factura. De acuerdo con Raya, en esta última incautación se logró determinar que al menos una parte de los cartuchos provenían del armerillo de la policía de Urabá dentro de la munición que en el 2019 se determinó como extraviada en esa unidad policial. El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, confirmó que dentro de la investigación se encuentran vinculados 5 coroneles y otros 4 oficiales de la institución, o sea, en total 9 miembros de las Fuerzas Militares de Colombia. Unos están activos aún, otros ya están gozando del retiro. Señalados del delito del peculado por apropiación de bienes del Estado, quienes serán inmediatamente llamados a la justicia y inmediatamente se les darán sus condenas por este delito. Aún no se conocen los nombres, pero muy pronto estaremos conociendo ello. Pero por lo pronto ya sabemos uno, ¿no? Que es el señor Zeus. Bueno, el expediente
Sin embargo, se mueve lento dentro de la institución, por lo que algunos sindicatos permanecen activos y han podido recibir ascensos, es lo más impresionante. Otros, en cambio, ya disfrutan de buen retiro por tiempo cumplido dentro de la institución policial, según confirmó el general Salamanca. Desde la dirección de la policía y el Ministerio de Defensa, a raíz de la pérdida de municiones identificadas en otras unidades policiales, se emitieron directrices para hacer más riguroso el registro del uso de armamento, con directrices que buscan evitar las prácticas identificadas. Una de ellas, por ejemplo, sería la falsificación de planillas. En febrero del 2019 también se reportó la pérdida de un fusil Galil calibre 5.56 milímetros de serie 03309-299 que se extravió del armerillo de la policía de Urabá. Obviamente, todas estas planillas falsificadas pasaron por las pruebas de grafología como corresponde, para poderse así enterar de lo que estaba pasando. Sin embargo, tras una inspección ordenada por Juzgado Penal Militar 167 de Urabá, se encontró que estaban registradas en los documentos oficiales por supuestos mantenimientos posteriores al reporte de pérdida del arma, e incluso las municiones extraviadas se justificaron como utilizadas en el polígono, pero las firmas serían falsas. Entre comillas, la acción preponderante del Clan del Golfo en Urabá daría para presumir que las municiones que se pierden en unidades militares en esa región tendrían como destino el Clan del Golfo, pero eso solo podría acreditarse de manera absolutamente cierta en virtud de una investigación que adelanta la Fiscalía General, confrontando lotes de municiones perdidas con municiones encontradas en poder del Clan del Golfo, señaló el ministro de Defensa Iván Velázquez a Señal Investigativa. Desde la cartera se han ordenado inspecciones a varias unidades del país, en las que se han confirmado la pérdida de 124.305 cartuchos de diferentes calibres y 2.232 granadas de mano, 2 de las cuales fueron encontradas en operativos contra organizaciones delincuenciales que habrían sido retiradas de las bases de Tolemaida y Guaquira. Lo que para nosotros es indudable es que frente a una cantidad registrada en el sistema físicamente encontramos una cantidad inferior a lo que implica la existencia de un faltante. Que haya eventualmente problema en el registro es una medida que se adoptó. Ahora, tener en la actualización de registros en todos los sistemas para poder llevar un control mucho más detallado acerca de la utilización, agregó Velázquez. Bien, eso en cuanto a la nota periodística de Infobae. En cuanto a la revista Raya, se emitió esta información y esta investigación. Dice: las municiones y explosivos de la policía, ¿de dónde? Urabá, que terminaron en manos del Clan del Golfo. ¿Cómo? Pues cuando hicieron incautaciones y capturas de miembros y otros dados de baja, pues lo que encontraban en su paso, vinieron a enterarse y a darse en cuenta por medio de una confrontación de que esos artefactos, esas municiones o explosivos, hacían parte del material de armamento que estaba registrado, sus seriales y todo eso coincidían con lo que se había desaparecido. Esa es la investigación que se está presentando acá y por la cual el día de ayer el ministro de Defensa, en entrevista exclusiva con Señal Colombia, dio todos los detalles en Señal Investigativa. Parte del reporte aquí podemos ver lo que se muestra. Entonces se dice que todo esto empezó desde el 2019, desde los armerillos de distintas regiones del país, ¿no? Pero donde más se presentó fue en Urabá, que el pasado 30 de abril de este año, el presidente Gustavo Petro denunció lo que parece un modus operandi al interior de las fuerzas del Estado: la pérdida de munición y de explosivos de los armerillos del ejército y la policía, un arsenal de guerra que termina en manos de los grupos armados ilegales que luego disparan contra civiles y uniformados que los combaten en el monte y en los pueblos.
Increíble, pero ¿cómo ellos logran todo esto? Pues con la alianza del ejército, pero del ejército, entre comillas, aquellos hombres que tomaron la decisión de ser corruptos en esta vida y hacer las cosas mal, haciendo de paso daño a la institución. Pero gracias a Dios, con una excelente maniobra por parte de los equipos de las fuerzas militares de Colombia, se encuentran resultados como hacer las comparaciones, hacer estudios de grafología y detectar todas estas cosas que están pasando, y cuando ya las encuentran, entonces presentarla ante los medios de comunicación. Claro está que los medios de comunicación tradicionales tal vez no le van a poner tanta tiza a esto, no lo van a hacer, porque pues eso sería como hacerle daño a los que le han estado pagando a ellos, porque lastimosamente ese periodismo es muy malo, pero por medio de los alternativos, por medio de Daniel Monroy, Alejo Vergel, Cuaneco, etcétera, pues todos estamos haciendo un papel muy importante en la historia de Colombia, y es poder darles a conocer a los ciudadanos colombianos los diferentes logros que ha tenido el gobierno de cambio, que ha tenido el Ministerio de Defensa, el combate tan fuerte que se ha generado para atacar estas bandas criminales que lamentablemente su paramilitarismo, sus acciones de paramilitarismo ahogan permanentemente a los pueblos y no permiten que los pueblos puedan progresar. Pero gracias a las maniobras, a las estrategias de inteligencia de los militares, se está logrando todo esto y se pone en la mesa para la comunicación, para poner en el conocimiento a los colombianos lo que está pasando. Por eso, la moción de censura que le hicieron al ministro de Defensa, en este caso el día entre el 19 y el 20 de junio, no pudo llegar a lejos. Por medio de la oposición no pudieron ganar, porque de todo el 94 votaron por el no, y solamente 27, que ya sabemos cuáles son, entre ellos el Centro Democrático y algunos del Cambio Radical, votaron por el sí. Entonces, tanto el ministro de Defensa como el ministro de Salud ganaron. Colombia se salvó. No se pudo, o sea, la oposición no pudo lograr su objetivo, que era mover al ministro de Defensa, es que para poner a otro, que porque a este le quedaba muy grande, pero yo pienso que más bien a los que les quedó muy grande fue a la oposición intentar presentar argumentos tan extremadamente pobres que no dan ni talla con lo que es nuestro gran ministro de Defensa que actualmente tenemos. Bien, sigamos aquí en el cuento. También se dice lo siguiente: la única manera de explicar este tipo de faltantes es que ha existido durante mucho tiempo redes integradas por gente de las fuerzas militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas, usando las armas legales del Estado colombiano. El destino sería sus demandantes, en mi opinión, los grupos armados en Colombia. Los explosivos con los que volaron los retenes en la vía Medellín-Bogotá hace algunos meses provenían de Tolemaida, dijo el presidente Petro, hablando de un informe del ejército de donde se perdieron más de 124.000 cartuchos y más de 2.200 granadas de mano. Bueno, entonces ahí nos podemos dar cuenta lo tremendo que es todo esto. Ahora, señal investigativa revela un expediente oculto que detalla la pérdida de otro arsenal de guerra, esta vez en Policía de Urabá, desde donde desaparecieron más de 633.000 cartuchos para pistolas 9 milímetros, cartuchos 7.62 milímetros para ametralladoras, cartuchos para revólver de 38 milímetros, 1 kilómetro de cordón detonante, granadas de mano, entre otros. Es seguro que, según un informe técnico de la Inspección de la Policía Nacional, parte de los cartuchos terminaron en manos del Clan del Golfo en esa tierra. Urabá, también conocida como la cuna de este grupo criminal. Un caso similar, pero en el ejército, fue denunciado en abril del año pasado. Así lo hizo el sargento Carlos Mario Gómez, hablando del modus y de la mafia en Urabá con la revista Cambio.
entre comillas, es que aquí hay una red criminal, hay una mafia y esa red, créanme que un suboficial, ni un soldado, ni un civil tienen cómo direccionarla o protegerla. Hay altas esferas de la institución que realmente tienen esa red, que realmente tienen corrompida la institución. Creo que están sirviendo de centro y suministradores de este material bélico que el Ministerio de Defensa, con el cual están matando a nuestros propios hombres y también a la población civil, advirtió. El Clan del Golfo, otrora conocido como los urabeños, nacieron de las disidencias del proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, es decir, son los paramilitares descendientes de Carlos Castaño. Esa región de Urabá es estratégica para esta agrupación narcotraficante, pues ofrece acceso a las costas del Pacífico y el Caribe desde los departamentos de Antioquia y Chocó. Precisamente esta región es la que domina el Clan del Golfo, el mismo que ha sido señalado de tener nexos con la fuerza pública, principalmente con la policía. De hecho, antes del 2019, cuando capturaron a su jefe máximo, alias Otoniel, entonces algunos policías se confabularon con paramilitares de este clan para asesinar al comandante de la policía de Segovia, Antioquia, teniente Andrés Osorio, que les había propinado certeros golpes. Allí mismo su entonces alcalde Didier Osorio denunció dicho vínculo y pidió que se relevara a todos los uniformados que estaban asignados a la vigilancia y custodia de esa región. También se dice, hace 5 años, en el 2019, el Juzgado Penal Militar 167 de Urabá ordenó una inspección a la policía de esa región para tratar de ubicar un fusil Galil calibre 5.56 milímetros de serie 033 92 99. El arma se reportó como extraviada en febrero del 2019 por el subcomisario de policía encargado de El Armerillo. A pesar de que el arma estaba desaparecida, los policías de Urabá registraron en documentos oficiales al menos 3 falsos mantenimientos y trataron de legalizar munición extraviada, falsificando planillas de polígonos. La firma de la izquierda es falsa y la de la derecha es la original. Los investigadores hicieron pruebas de grafología. Este es el documento. Aquí a la izquierda, esta es la firma falsa y este lado es la firma correcta. Entonces, hay una cosa muy importante, amigos, acá, en materia de todo esto. En este momento todo está en manos de una investigación en la Fiscalía General de la Nación, que la adelantan, y en los próximos días nos estarán dando a conocer quiénes son esos personajes que cometieron ese delito de apropiarse de estos recursos del Estado y más en especial de armamento bélico. Es delicadísimo, pero por otro lado sentimos tranquilidad de que por lo menos el grupo estratégico de las fuerzas militares de Colombia que trabaja en función a todo esto, una maravilla, porque le están dando duro a estas bandas criminales, en especial al Clan del Golfo. Poco a poco irá este clan siendo asfixiado totalmente hasta que quede completamente desaparecido de la faz de la tierra. Por lo menos sus integrantes queden en las cárceles, ¿sí?, y con condenas bastante altas como para que nunca vuelvan a salir a delinquir, y el pueblo colombiano, en especial estas poblaciones, puedan al fin progresar. Hay algo muy bonito que está sucediendo ahora, es la Misión Cauca. Se habla de la Misión Cauca de que se espera que allá se puedan construir hospitales, carreteras, universidades, más colegios, el turismo pueda florecer, las exportaciones de diferentes productos provenientes del cacao, del café, que van a ser prácticamente los que liderarán, porque todos esos cultivos ilícitos que tenían de coca los reemplazan
por los otros, ¿no? Por el cacao o por el café. Y estos obviamente exportados después a otros países, permitiendo que la economía pueda progresar, pueda avanzar. Lo otro también muy interesante es la posibilidad de que el Cauca mejore en materia energética también, con los parques de paneles solares, como ya se está viendo en el país, más de 28 parques energéticos. Entonces el Cauca se ha puesto en la mira como uno de las poblaciones más afectadas por los conflictos armados en Colombia, y son las que más tratamiento van a recibir. De hecho, se está hablando de posiblemente crear una parte que tiene que ver con la... a ver, espérate un momentico, el nombre exacto de esto es... a ver, ya un momentico, voy a buscar el nombre exacto, que se me escapa. El presidente Gustavo Petro estaría hablando de posiblemente crear un estado de excepción en el sur del litoral pacífico. Es para acabar la economía ilícita, oigan esto, ilícita y la violencia, ¿de acuerdo? Esto es interesante porque de todos modos, si ellos, por ejemplo, van a construir carreteras y todo eso, también tienen que tener todo su personal, que en cierta manera los que van a trabajar mucho con todo esto es el ejército. Entonces deben estar completamente protegidos, porque si no existiera eso, pues allá vienen todos estos maleantes, criminales, de estas bandas criminales, y los atacan. Entonces, todo es un proceso, y pues todos esos procesos demandan tiempo. Pero lo importante es que de aquí al 2026 faltará todavía mucho por hacer, pero para ese entonces ya habrá mucha gente consciente, mucha gente estará despierta, y es muy probable, y más que casi certero, sin equivocarme, que volverá a subir al poder alguien progresista, sea el presidente Gustavo Petro o otra persona, sea una mujer, sea un hombre, pero será alguien del progresismo, con el fin de continuar con esta enorme tarea tan tremenda como es limpiar a Colombia de todas estas fuerzas ilícitas que nos acompañan hoy por hoy, y que todavía de ellas hay muchas y no permiten que el pueblo colombiano en toda su forma, en toda su plenitud, pueda avanzar. Bueno, amigos, amigas, eso es todo, lo dicho acá. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por los comentarios que nos proporciona. Gracias a cada uno de ustedes por su suscripción. Gracias a cada uno de ustedes por creer en nuestro trabajo y por permitirnos crecer. Nuestro trabajo es poderles proporcionar a ustedes información, noticias reales, sin mentiras, sin esquivos. Buscamos es que el pueblo colombiano solamente se entere, y unos cuantos se remitan a leer y a indagar, a investigar. Aquí no se trata solamente de que yo escucho, sino también de que ustedes tomen la iniciativa y se motiven para investigar lo que pasa con el país Colombia, con su país, con esta tierra querida por cada uno de nosotros. No es nada más. El tiempo todo lo dará y lo dirá, pero lo único que yo sé es que todos los días veo florecer la luz de la verdad. Me alegra y me pongo muy feliz de poder ver eso, y yo ser una de esas personas partícipes de contarles a ustedes todas estas cosas. Poco a poco la justicia llegará y cobrará factura para aquellos que le hicieron mucho daño al país, empezando por el señor expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez, el señor Álvaro Uribe Vélez, expresidente, el señor Andrés Pastrana, expresidente, César Gaviria, expresidente, etcétera, etcétera. Pero no van a escapar sin pagar su factura, porque obviamente es mucho lo que deben. Mucho daño han creado en el país. Entonces, lamentablemente,
quien está arreglando todo este caos es nuestro presidente actual, el doctor Gustavo Petro. Y obviamente, junto con él, todo su equipo humano, que lo están haciendo lo mejor que pueden. Aunque hayan por ahí unos cuantos filtraditos, pero pronto todos esos filtrados que son de anteriores gobiernos van a caer. Al final van a caer. Eso no se discute, así se verá. Pero la idea es que poco a poco iremos saliendo de todo esto, avanzando, mejorando, superándonos como país, creciendo como país. Y punto. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en otro próximo video. Hasta pronto.